dice cuando salimos ya en directo, ¿no? Ujú. Hola, muy buenas tardes a todos. Otro día más, estamos en la primera sesión del año de Training Tools, que tengo el placer de presentar un día más, patrocinado por CaixaBank Dualiza y FP Innovación, en el cual hoy contaremos con un ponente muy especial, Alex Sánchez, y daremos comienzos en muy breves. Para comenzar, me gustaría introducirle muy brevemente, porque no quiero quitarle protagonismo, y simplemente os comentaros que Alejandro lleva 10 años en el mundo de emprendimiento, en el cual él mismo emprendió en su día y está muy relacionado con el mundo de las startups, ¿vale? Pues nada, cuando quiera Alejandro puede comenzar. Bien, gracias Alicia, gracias por la presentación y por la invitación. Primero de todo, voy a compartir la pantalla para que así confirmamos que no hay ninguna cosa, ¿no? Ok, perfecto. ¿Se la podéis ver entera la pantalla? Ok, muy bien. Pues lo que decía, gracias Alicia por la presentación, la introducción y también la invitación a esta sesión. Como decía Alicia, bueno, yo soy Alex Sánchez, emprendedor, llevo ya pues un tiempo en el mundo del emprendimiento
Y nada, un poco lo que quería hoy hablar con vosotros es sobre todo centrarnos en la primera fase de lo que es la generación de los proyectos, ¿no? Cuando hay la parte de identificar un problema, cómo hacemos el match con la solución y una serie de herramientas que nos puedan ayudar pues, un poco a crear esas nuevas soluciones, a identificar esos problemas y crear esas nuevas soluciones. Un poco la agenda de hoy, bueno, ahí veis que lo primero sería un poco comentaros un poco más sobre mi bagaje, mi background. Esto un poco luego no porque, bueno, diréis, oye, pues autobombo desde el primer momento, más que nada es un poco para que conozcáis un poco el contexto en el que yo he trabajado y en el que yo he utilizado estas herramientas. Es verdad que estas herramientas de las que vamos a hablar hoy pueden utilizar para cualquier tipo de proyecto, pero siento que a mí veréis que por mi bagaje pues todo me va a llevar mucho igual al tema tecnológico o al tema de startups y demás, pero bueno, cualquier tipo de negocio a cualquier tipo de negocio le es aplicable pues o de proyecto le es aplicable estas herramientas. Luego veremos un poco dónde encaja lo que es lo que llamamos el Problem Solution Fit, ¿no? El encaje de problema-solución dentro de lo que es todo el proceso de creación del proyecto. Seguiremos ya entrando en materia con las herramientas, con algunos ejemplos de algunas herramientas de ideación y luego algunos ejemplos de esas herramientas de ideación, ¿no? Primero un poco de teoría y después un poco de práctica. Bueno, como os decía, yo, bueno, Alex Sánchez, soy de Bilbao. Llevo 10 años en el mundo del emprendimiento. Es verdad que vengo más del mundo del marketing, desarrollo de negocio. Estuve trabajando primero para otras compañías. También estuve viviendo en diferentes países, en Irlanda, en México. También trabajando para compañías, sobre todo tecnológicas, de software principalmente. Y después de estar trabajando pues, en adquirir experiencia en estas compañías, pues luego después ya, una vez que volví de México, que fue mi última experiencia laboral por cuenta ajena, pues ya sí que comencé con lo que sería AppEpic, que bueno, básicamente junto con mi compañero Carlos, pues desarrollamos diferentes proyectos de tecnología. Uno de ellos era un sistema de localización infantil para lugares turísticos o de ocio, ¿no? Pues esas circunstancias en las que, bueno, pues los padres y las madres con niños pequeños, ¿no? Que cuando van a sitios que desconocen o que están muy concurridos, en el que pueda haber pues, eventos de peligro, de que puedan despistarse y demás, pues una solución tecnológica asociada a ese problema que identificamos. Y por poner otro ejemplo, pues otro proyecto que lanzamos era pues seguimiento de activos en plantas industriales, también con tecnología de posicionamiento de interiores y demás. Y últimamente, en los últimos 2-3 años, he estado más implicado en el lado de la dirección de proyectos. Esto es, entendía cómo ayudando a otros emprendedores a lanzar sus startups, acompañándoles en todo lo que es este proceso de generación de las ideas, del modelo de negocio, del producto mínimo viable, de la estrategia de mercado, del plan financiero, pues todo para poder lanzar el proyecto al mercado, ¿no? Y también estoy involucrado en la inversión de startups por el hecho de, bueno, ya sea a nivel personal o también en esta última experiencia laboral que he tenido, en el hecho de analizando proyectos pues para invertir en ellos, ya sea, yo os decía, pues ya sea a nivel personal o pues trabajando para un fondo de inversión. Bueno, entrando ya un poco más en materia, ¿no? Que entiendo que es para lo que estamos aquí hoy, lo que llamamos bueno, aquí veréis que utilizo muchos ya os pido disculpas por adelantado porque utilizo muchos términos en inglés porque bueno, al final todas las que son estas metodologías ágiles y de Lean Startup pues vienen muy influenciados por el modelo de Estados Unidos. Entonces, bueno, al final muchos veréis que se me escapan muchos anglicismos, procuraré aquellos que están en inglés pues traducirlos al castellano también, y uno de ellos, bueno, o comenzamos por el principio, que sería dónde está el Problem Solution Fit, dónde encaja en todo esto el proceso de la creación de la startup, ¿no? Primero de todo eso, lo que os decía, ¿en qué fase de lo que es la creación del desarrollo bueno, aquí he supuesto un ejemplo de startup, pero pues de cualquier empresa, entra en acción lo que sería este encaje de problema-solución? Como veis, estamos en
casi ni si veis ahí el 0, que sería como el compromiso de lanzar el proyecto, aquí estaríamos en el -2, ¿no? Entre el -2 y el -1, ¿no? En plan, el momento anterior a incluso a lo que es el lanzamiento, como digamos, oficial, ¿no? Donde se está trabajando lo que es la visión y la misión del propósito que tiene ese equipo de fundadores o ese emprendedor, emprendedora que quiere lanzar su proyecto. Está todavía como eso, como identificando ese propósito y viendo si hay una solución que pueda ser viable, que eso luego se pueda validar, se pueda convertir en un negocio y que en las fases siguientes pues ya escale, crezca y en un momento dado pues también bueno, pues ya llegue a lo que es a la mayoría del mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, en esta primera fase tenemos como esos 3 elementos que confluyen entre ellos, ¿no? Por un lado, lo que es el encaje problema-solución. Por otro lado, tendríamos también lo que llamamos Founders Project Fit, que es un poco el hecho de que haya encaje entre los promotores de ese proyecto con el proyecto que quieren llevar a cabo. Esto es, que esas personas, ese equipo promotor, tenga algún tipo de vinculación con ese problema que está tratando de identificar, con esa solución que está tratando de desarrollar para neutralizar ese problema. Entonces, el hecho de que también esas personas fundadoras del proyecto, promotoras, pues también ellos tengan esa conexión con el problema que quieren resolver, ¿no? Y a la vez también está muy relacionado con la oportunidad de mercado, que sería como la tercera pata, ¿no? Al final esto sería como hacer una lista de qué requisitos necesitamos, ¿no? Para lanzar el proyecto, ¿no? Pues el hecho de que tengamos un problema identificado con una solución, el hecho de que los fundadores o las personas promotoras del proyecto estén identificadas, estén comprometidas o tengan ya sea por su formación o por su pasión personal, estén identificados con el sector o ese problema que han identificado y quieren resolver. Y por último, que efectivamente haya un mercado, ¿no? Haya clientes que estén dispuestos o que esa necesidad que hemos identificado la quieran ver cubierta, ¿no? Y estén dispuestos pues, a comprar ese servicio o ese producto. Y entrando ya un poquito en lo que serían dentro de esas 3 patas, hoy nos enfocamos en lo que sería la identificación del problema y cómo podemos generar soluciones a ese problema que estamos identificando. Entonces, por ello, pues aquí os voy a compartir algunas herramientas, es decir, hay más, incluso luego después he reservado al final de la presentación también, ¿no? otra pequeña lista de nombres que luego también vosotros y vosotras también podéis consultar, porque al final son estas herramientas que os presento son herramientas que no son ni herramientas de pago, ni son metodologías al final que, como vais a ver, y como se ve aquí en esta imagen, con una pizarra y un rotulador o un papel y boli, pues se pueden poner en marcha. Entonces, hoy las que os traía, pues en las que nos vamos a centrar, por un lado tenemos brújula de recorrido, que será la primera, diagrama de Ishikawa, o también se le llama el pescadito por el tema de que Ishikawa es un nombre así no tan sencillo de recordar, análisis Pestel y palancas de cambio. Realmente están numeradas porque realmente es como un proceso. O sea, el proceso comienza por la primera y después serían las siguientes, ¿no? Sería como ese proceso al que también lo llamo de ideación, porque abarca lo que es toda esa fase de ideación, como veíamos anteriormente, ¿no? En ese paso -2, -1, que también incluye y que hay que compaginarlo con lo que decíamos del encaje de los promotores y la oportunidad de mercado. Entonces, bueno, las que, de hecho, bueno, aquí os pongo estas 4, pero como os decía, hay otras más que también son igual de útiles, pero bueno, estas 4 he visto que son como las, dentro del proceso de ideación, son como muy ABC, ¿no? Que son muy de primero una, luego la siguiente, y como que están muy enlazadas entre ellas, y una lleva a la siguiente, y como que es un proceso como más natural, ¿no? Entonces, pues bueno, he visto interesante plantearlo de esta manera.
hablando de la primera, entonces, incluso como os decía, ¿no? Antes teníamos la parte de lo que es el problema de la solución. Antes incluso de eso hay un paso anterior, digamos, antes incluso de que nos pongamos a generar soluciones para problemas. Primero, tenemos que ver como individuos, como promotores de un proyecto, cuáles son nuestros propósitos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos motiva en la vida, ¿no? Al final, porque el hecho de... evidentemente, estamos hablando de negocios, estamos hablando de montar empresas, pero también tiene que haber un propósito detrás, ¿no? Al final, sí, evidentemente la empresa es el mecanismo que hace ese proyecto viable, en el sentido de que, bueno, mientras tengamos más ingresos que gastos, pues la empresa será viable y seguiremos funcionando, pero claro, eso es un medio para conseguir un propósito, que es lo que está detrás de, pues, esa visión, ¿no? que veíamos anteriormente, que es lo que marca hacia dónde queremos ir, ¿no? También como individuos promotores, ¿no? Entonces, al final, en la brújula de recorrido, en lo que nos centramos es en que confluyan dentro de las personas promotoras estos dos elementos que veis ahí. Por un lado, los conocimientos y capacidades. Esto es, hablando más del mundo profesional, ¿no? En plan, como en qué somos buenos, quiere decir que se nos da bien. Pues alguien puede ser especialista en marketing, alguien puede ser muy bueno programando, alguien puede ser muy bueno vendiendo. Cada uno de eso, pues que destaque como las cosas en las que destaca como profesional, digamos, o en las que tiene experiencia y son las que le gusta hacer dentro de lo que es, al final, dentro de lo que es su día a día y de todas las actividades o tareas que puede llevar a cabo, pues aquellas son las que realmente se siente más cómodo y en las que sabe que brilla como individuo. Y por otro lado, los intereses y las pasiones. Esto es, a eso lo que dedica normalmente esto cuando se pone en práctica esta herramienta, suele ser más que nada pues aquello a lo que dedicamos el tiempo que es para nosotros, ¿no? En plan, ¿a qué le dedicas pues tu tiempo de ocio? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué hobby tienes? O en qué, si no hubieras elegido la carrera profesional que has elegido, ¿qué te hubiera gustado ser, ¿no? Al final, ¿a qué le dedicas ese tiempo? Porque al final es la confluencia eso es lo que es gasolina para lo que tú estás haciendo, ¿no? Ya sea tanto en la parte profesional como en la parte personal, ¿no? Entonces, bueno, al final veremos después más adelante en un ejemplo. Al final esto es en función del número de personas que confluyamos a la hora de realizar este proyecto, pues ya seamos 2, 3, 4 personas, cada uno dibujaremos una estrella con las puntas necesarias en las que confluirán tanto las capacidades de esos individuos como sus intereses. Y a partir de ahí comenzaremos a generar ideas. Y básicamente es muy parecido a lo que es una tormenta de ideas, porque tendremos que seleccionar capacidades e intereses de todas las personas que están implicadas en el proyecto y después tomaremos algunas al azar y con eso generaremos diferentes sesiones de tormentas de ideas que nos irán dando conceptos que no tienen por qué tener sentido en este momento, pero lo importante de este paso es que son conceptos con los que nos sentimos identificados y que tenemos que, para que al final seamos un equipo que llevemos adelante el proyecto en el que nos encontramos, en el que nos podamos sentir identificados, más allá de lo que simplemente sea eso, pues un trabajo, ¿no? Sino que haya esa motivación detrás que nos lleve al paso ese que veíais anteriormente, ¿no? Que creo que era en esa escala que veíamos de fases, ¿no? El del commitment, ¿no? El compromiso, ¿no? El que digamos, oye, esto es lo que queremos hacer y lo vamos a llevar adelante. Una vez que tengamos identificado, es decir, con esas lluvias de ideas, que saldrán diferentes conceptos, lo siguiente que vamos a hacer es plantear lo que es el diagrama de Ishikawa. Disculpadme un segundo, voy a beber un poco de agua. Como veis aquí, el diagrama de Ishikawa, que también le llamamos eso, como
el diagrama del pescadito por la forma que tiene y porque, bueno, normalmente Ishikawa es un nombre que no sé, normalmente la gente no lo suele asimilar o recordar. La cosa es que veis ahí que parece que estamos, cuando hablamos de problema de solución, normalmente la mente humana está pensando, o sea, que el ser humano siempre está pensando curiosamente, en buscar soluciones, pero no está programada para buscar problemas. Entonces, normalmente nos es mucho más sencillo buscar beneficios o soluciones que efectivamente que identificar primero un problema y luego le busquemos una solución a ese problema. Entonces, una manera sencilla de empezar a profundizar es efectivamente desarrollar esos conceptos, o sea, desarrollar esas soluciones. Por eso lo que os decía de la primera herramienta, ¿no? De ver primero, lanzar conceptos con los que nos sentamos todos identificados y en el que ya sean habilidades o gustos personales o capacidades personales de los que están implicados estén en esa coctelera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, una vez que partiendo de esos conceptos, ya podemos identificar si efectivamente esos conceptos resuelven algún problema. Entonces, bueno, aquí en este diagrama no se ve, quiero decir, en este ejemplo, pero igual a la derecha de la cabeza del pescado, nosotros pondríamos lo que sería una solución, que es el concepto que hemos lanzado, o de una lista de una lista de tormenta de ideas, pues salen muchos, al final nos quedaríamos con los con los que vemos más factibles, con los que vemos más viables o con los que más nos identificamos, ¿no? Con 2 o 3 de los que más nos identifiquemos y los trasladaríamos a este diagrama, ¿no? Entonces, digamos, esos conceptos buscaríamos para cada uno de ellos un problema, que sería ahí lo que escribiríamos en la cabeza del pescado, y después en las diferentes espinas, pues ahí ya empezaríamos a reflexionar sobre las causas que generan ese problema. ¿Por qué? Porque normalmente una vez que identificamos cuando tenemos una solución, nos va a costar mucho más buscar esos problemas. Porque realmente, claro, a veces vemos yo lo digo también por mi día a día, ¿no? Que al final veo muchas presentaciones de muchas soluciones y en las que lo primero que estás pensando es, vale, ¿cuál es el problema que estás resolviendo, ¿no? Entonces, es un poco el hecho de decir, vale, vamos a ver, esto es también una herramienta que nos ayuda a decir, efectivamente, oye, ¿estamos resolviendo algo? Sí, estamos resolviendo algo. Luego ya veremos si primero vamos a ver si estamos resolviendo algo, que sería esta herramienta, y después luego ya más adelante veremos que si efectivamente eso que estamos resolviendo es una necesidad que a la gente le duele, ¿no? Lo que llamamos cómo de grande es el dolor o esa necesidad por la cual ellos están dispuestos pues a abonar una cantidad por ese producto o ese servicio que saliera o en el que se va a traducir esta solución, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que os decía, tenemos el concepto, el problema. El problema siempre hay que sustantivizarlo. Esto es, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. El hecho de, no sé si conocéis BlaBlaCar, por ejemplo. Al final, BlaBlaCar es una solución de alquiler de car sharing, que se le dice, o de carpooling, en el que, bueno, pues la gente al final tiene una opción de elegir quizá, bueno, hasta ahora, hasta el momento en el que existía BlaBlaCar, pues sí que podías desplazarte entre ciudades, pero igual había una barrera de coste, había una barrera de horario, el hecho de que pues esas causas, es decir, esos problemas ¿qué problemas genera el transporte entre ciudades? Los iríamos poniendo en cada una de las causas que generan esos que os comentaba, ¿no? Estas barreras de horario, de precio, etc., pues serían causas de este problema. Entonces, bueno, los iríamos como rellenando en cada una de las espinas del pescado para que efectivamente con eso, como os iba diciendo, ahí está, vamos trabajando
esas causas. Lo primero que os decía, el hecho de que los problemas hay que sustantivizarlos. Esto es, pues por ejemplo, en el caso que os decía de BlaBlaCar, en plan de imposibilidad de encontrar un transporte entre Málaga y Valencia a las 6 de la mañana, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, ahí con ese problema que ya tenemos definido, pues veríamos qué es lo que está provocando eso, ¿no? Qué causas se generan que no se pueda, o yo como usuario, no pueda encontrar un transporte para trasladarme entre estas dos ciudades y ver que si efectivamente eso es ese problema que estoy planteando, efectivamente hay causas que lo están generando, ¿no? Porque puede ser que luego planteemos y que nos demos cuenta de que hay alternativas mejores o de que efectivamente, bueno, es una cosa de, vale, sí, efectivamente es imposible hacerlo a día de hoy, pero igual nadie está buscando un transporte entre esas dos ciudades a esa hora, etc., ¿no? Entonces, eso nos permite ir viendo poco a poco toda esa circunstancia, ¿no? Por otro lado, tenemos que hacer un ejercicio de confirmación. Con esto nos referimos a que tenemos que ver que tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, lo que es en el diagrama que comentábamos, ¿no? Tanto del lado del problema a las causas o del lado del concepto hacia las causas y de las causas hacia el concepto, todo tiene sentido. Esto es, que las cosas que estamos planteando efectivamente están generando ese problema. No es una cosa que, porque aquí hay una tentación normalmente, que es la de inducir en el que, vale, nos hemos dado cuenta de que tenemos una solución o que creemos que tenemos una solución y inducimos o nos creamos un problema a nuestra medida, ¿no? A la medida de la solución ideal que tenemos en nuestra cabeza y que pensamos que es la que realmente va a venir a solucionar ese problema hipotético, ¿no? Y realmente lo que nos estamos es inventando el problema porque lo queremos acomodar a nuestra solución, ¿no? Entonces, esto es un poco al revés. Tenemos que ver que efectivamente tanto el concepto como el problema como las causas tienen todas, tanto leyendo lo que es el diagrama de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, bueno, eso también. Y como último proceso de esta herramienta, el hecho de pensar en las causas raíz, ¿no? Y estas son al final aquellas en las que están debajo, ¿no? Ir viendo por fases, ¿no? En plan de, vale, esto es lo que hemos visto en la superficie, pero probablemente esa causa puede que la esté generando otra que esté por debajo y que realmente sea donde está el problema. Esto, por ejemplo, nos puede llevar a pensar que donde pensábamos que teníamos una solución, realmente el nivel donde realmente se encuentra esa solución no sea en la superficie, ¿no? En el primer problema que hemos identificado, sino en los que están en los porqués, ¿no? Vale, y esto, porque es muy común, hay otra técnica, que es la de los 5 porqués, o los 5, o al menos 5. El hecho de que al menos podamos hacernos 5 veces de dónde viene, ¿no? Esta pregunta o esta causa es en plan, vale, esto está generado por esta circunstancia. ¿Y por qué se genera esta circunstancia? Bueno, pues lo genera esto otro, ¿vale? Y eso otro, ¿por qué está generando? Entonces, ir como profundizando, ¿no? en esa circunstancia, para que así realmente demos con lo que realmente es el problema raíz que queremos atajar, ¿no? Y no simplemente el que puede ser puede estar más superficial. Porque realmente el problema raíz será el que a mí como usuario, como cliente, como potencial cliente, es el que realmente me está doliendo y es el que realmente quiero resolver, ¿no? Y para el que no, o para el que igual no estoy encontrando solución. Entonces, bueno, ese es el que tenemos que buscar con esos diferentes niveles de profundizar, ¿no? En este sentido, hay otra herramienta, bueno, ya os decía, ¿no? Que estos son unas de las herramientas que se pueden utilizar, pero hay más. Por ejemplo, tenemos otra que es una metodología que se llama de marco lógico, que incluye un paso que es lo que se llama el árbol, la estructura del árbol
el problema, el árbol es un problema y tú al final tienes como... al final lleva un poco el mismo proceso que el de Ishikawa, ¿no? En vez de ser un pescado, el esquema es un árbol en el que tenemos, por un lado, el tronco, que es el problema efectivamente que vamos a identificar, pero antes de hablar del tronco, hablaremos de las raíces, que realmente son las causas de ese problema, y luego, por último, pues lo complementamos con las hojas, que son como los diferentes, lo que os decía antes, ¿no? Como los diferentes elementos que efectivamente rodean al problema, pero no son el problema que queremos atajar. Entonces también, en ese sentido, es un poco la función de esta herramienta, ¿no? Que nos ayude a ir poniendo el foco donde realmente tenemos que poner el foco y no por identificar una necesidad que esa sea ni la más importante ni la clave, sino que esa clave igual esté por debajo. Un segundillo. Epa. Muy bien, una vez que tengamos... Epa, un segundo. Vaya. Entonces, una vez que tenemos, por un lado, ya nos hemos alineado aquellas personas que vamos a lanzar el proyecto o el negocio, estamos alineados respecto a nuestras pasiones, intereses y nuestras capacidades y conocimientos, y ya hemos lanzado esos primeros conceptos que estamos tratando de ver si efectivamente estarían potencialmente resolviendo un problema, que eso es lo que trataríamos de validar junto con el diagrama de Ishikawa. El siguiente paso es ver, una vez que hemos detectado esas causas, bueno, ese problema con esas causas que generan ese problema, ya tendríamos que analizar si efectivamente nosotros como individuos, como equipo que tenemos un propósito y queremos resolver ese problema, ¿dónde podemos incidir? ¿Dónde podemos ser nosotros, dónde tenemos nosotros capacidad de incidir? Porque, claro, al final hay fuerzas actuando, diferentes tipos de fuerzas actuando, y, claro, tenemos que ver dónde podemos ser capaces nosotros de poner nuestro granito de arena dentro de ese mercado o dentro de ese problema o de esa problemática, ¿no? Entonces, para eso, vamos a pasar el tamiz vamos a contrastar esas causas que hemos identificado con lo que llamamos análisis Pestel. Que bueno, análisis Pestel al final, como veis aquí en esta imagen, se refiere a esas diferentes fuerzas que os decía que actúan, esas diferentes fuerzas que están actuando y que están provocando que haya un statu quo determinado dentro de ese sector o dentro de esa problemática que queremos atacar. Entonces tenemos que ver si nosotros, como equipo promotor, hasta dónde somos capaces de llegar y si hay alguna fuerza que no nos impide avanzar o en el que nos impide que nosotros podamos ser fuerza de cambio, que es un poco luego sería el siguiente paso que veremos, que es donde hablemos de las palancas de cambio. Entonces, en este sentido, bueno, una de las herramientas que se suele utilizar es el Pestel, que como veis aquí, pues bueno, al final es analizar el entorno desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal. En este sentido, bueno, pues por poner algunos ejemplos, al final el hecho de, por ejemplo, a nivel legal, si existe una regulación, volviendo un poco al ejemplo que os decía de BlaBlaCar, el transporte de pasajeros está regulado, ¿no? Al final tiene una regulación. El hecho de lanzar un proyecto en el que se ofrezca transporte compartido, pues tenía esa fricción de que si, por ejemplo, hay una norma que lo evita o que si estás en una situación de alegalidad, digamos, se puede operar, pero igual hay una norma que mañana mismo, pues bueno, se legisla en el Parlamento y se define que la ley, en vez de ser de esta manera, es de esta otra y se restringe el uso de ese servicio. Entonces, bueno, ahí sería
ahí nosotros como equipo promotor pues estaríamos bastante limitados de cara a poder hacer un cambio ahí, ¿no? Porque al final eso depende de fuerzas que están en la que nosotros no podemos influir. Evidentemente, cuando estamos aquí estoy pensando en proyectos pequeños, ¿no? Si ya si somos una gran corporación que está instalada, bueno, pues al final su capacidad de influencia será mayor la que pueda tener un proyecto que están haciendo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cuestiones que tenemos que tener en cuenta para ver si nosotros podemos ser esa fuerza de cambio con nuestro proyecto. O en el caso, por ejemplo, económico, ¿no? Ahora que ahora tenemos ejemplos bastante claros con lo que está sucediendo pues, con el tema de la inflación, la subida de los tipos de interés. Quiero decir, el hecho de que igual, por ejemplo, cuando los intereses estaban al 0%, pues igual invertir, o que alguien pensara comprar un apartamento en una zona de costa con el objetivo de alquilarlo o de alquiler turístico, pues igual podría ser una inversión interesante por el hecho de que, por eso de las condiciones económicas que estaban sucediendo, pero igual ahora con este cambio de dinámica que estamos viendo, pues igual no es tan interesante, ¿no? Pues al final este tipo de análisis de Pestel es lo que nos va a ayudar a ver si cómo estamos enfocando nuestro proyecto y esas causas que hemos identificado es la que nos va a ayudar a ver si efectivamente puede haber o no puede haber esa diferencia, ¿no? O esa influencia. A ver, disculpad que estaba aquí viendo aquí en el chat, perdonad, que acabo de ver en el chat una pregunta. Ah, vale, perdón, sí, que es una pregunta de Alicia. Como os decía, entonces la siguiente parte una vez que tengamos el diagrama con las causas identificadas y a esas causas le hayamos pasado el tamiz de efectivamente, pues dentro de ese análisis de ese entorno, en plan de, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Si cogíamos BlaBlaCar, pues podemos tener alguna cuestión legal o alguna cuestión, o también puede ser económica o puede ser de hábitos de vida o incluso tecnológica, ¿no? Por el hecho de que igual digas, bueno, mira, se ha democratizado, los costes de desarrollar una plataforma se han reducido exponencialmente y eso provoca pues que lo que igual hace 15 años que sea una plataforma de carpooling pues no era viable a nivel tecnológico o por coste, pues el hecho de que se haya digamos desarrollado la tecnología o que esa tecnología tenga un coste mucho menor, pues provoca que ahora sí sea un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, al final es un poco hacer todo ese proceso. Y entonces, viendo esas causas que tenemos identificado en el diagrama, después la cuestión sería incidir con las palancas de cambio. Esto es, aquí tendríamos que ver, después de haber hecho ese análisis, Pestel, en cuáles de esas causas nosotros podemos activar o podemos ser esa fuerza de cambio. Entonces, sería básicamente identificarlas, ¿no? Primero, definirlas, definir cuáles pueden ser esas circunstancias. Después las identificaríamos en el diagrama de Ishikawa. Y una vez que las hemos identificado, el siguiente paso sería validarlas. Esto es, comprobar si efectivamente son esas causas que nosotros, por el análisis que hemos hecho, por la investigación que estamos realizando y por las diferentes lluvias de ideas que hemos definido, ver si efectivamente son razones por las cuales los usuarios o hay una masa de usuarios o de clientes potenciales que efectivamente para ellos eso es una necesidad y por la cual tenemos que desarrollar una solución que efectivamente neutralice ese problema, ¿no? A la hora de validar, sería como ya el siguiente paso. Ahí ya lo que entraríamos es también tomando en cuenta todo este análisis que estamos haciendo de las causas que generan este problema y demás, tenemos como diferentes herramientas que nos pueden ayudar
a comprobar si efectivamente este es un problema y cómo de grande es ese problema para las personas que lo tienen. Y luego cuántas personas lo tienen, claro, efectivamente. Entonces, ahí el primer apunte que os hago de las hipótesis RAT, que se le llaman, ¿no? Las Riskiest Assumption Test. Básicamente, ahí lo que estamos haciendo es, estamos descartando si alguna, enlazado con el tema de las palancas de cambio, estamos descartando si, por ejemplo, si tenemos una hipótesis, aquí lanzaríamos las hipótesis que pueden ser las que puedan tumbar nuestro proyecto, por así decirlo. O sea, cuando hablo de tumbar me refiero a que digan, oye, si esta hipótesis no se cumple, no tiene sentido seguir adelante porque probablemente no vayamos a encontrar una solución o porque efectivamente no es un problema que nosotros, o que el problema realmente no es tal, no es tan problema como nosotros pensamos inicialmente, o porque si lo es, hay algo, ya sea por lo que decíamos antes, ¿no? Algún tema legal o algún tema económico, alguna barrera de algún tipo de ese análisis PEST del que veníamos haciendo, que nos va a impedir llevar adelante el proyecto. Entonces no tiene sentido el hecho de seguir por ese camino porque, bueno, ya lo que al final estamos haciendo es como ahorrarnos ese tiempo, ese esfuerzo o ya sea esa inversión de esas cosas para decir, oye, mira, aquí ya sabemos que no va a haber camino, no sigamos por aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay, enlazándolo con el siguiente punto sobre la criticidad y la incertidumbre, esto normalmente se suele plantear cuando hablamos de criticidad e incertidumbre vamos también en la misma línea. ¿Por qué? Porque las hipótesis que primero tenemos que validar son esas hipótesis que son críticas para nuestro proyecto. Es decir, que si no se cumplieran, no tendría sentido seguir avanzando porque no vamos a encontrar esa solución que machee con ese problema, ¿no? Entonces siempre tendremos que empezar, nosotros estableceremos como una jerarquía de las cuales son las más críticas respecto a las que son menos críticas o las que generan más o menos incertidumbre. Entonces siempre empezaremos por las que son las más críticas con que más incertidumbre generan. Esto normalmente se suele plantear en un eje de ordenadas y de abscisas, ¿no? Y entonces ahí al final las que vemos que son las más críticas y con más incertidumbre, pues son las primeras que tenemos que atacar, ¿no? Porque al final siempre van a surgir, no va a ser una cosa de que tengamos una o dos hipótesis, ¿no? Porque igual son 10, 15, entonces bueno, siempre tenemos que priorizar a cuáles atender primero, ¿no? Es muy importante cuando lanzamos hipótesis el hecho de que las validemos en base a hechos, no en base a intenciones o ideas preconcebidas, sino tienen que ser en base a hechos. Y entonces cuando validemos una hipótesis, siempre tenemos que ser también muy críticos con nosotros mismos. El hecho de ser los primeros críticos con nuestro proyecto o con la idea que queremos lanzar, tenemos que ser nosotros mismos. Uno de los peores errores que puede cometer el emprendedor al final es engañarse, ¿no? Pensando en que o enamorarse de esa potencial solución, concepto que tiene en su cabeza y que quiere llevar adelante, pero que realmente igual no está resolviendo ningún problema. Entonces, el caso hay que ser muy crítico con uno mismo y los primeros nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre tenemos que todo aquello que analicemos tiene que estar basado en hechos, ¿no? En información que consigamos, en información que no sea lo más objetiva posible, ¿no? Y por último, en la misma línea, el hecho de que no le apliquemos sesgos, ¿no? O ideas preconcebidas, ¿no? Que digamos, oye, pues esto que está muy común, ¿no? El hecho de decir que igual, pues esto yo doy, ¿no? Asumo que igual una persona tiene un hábito o no lo tiene. En el sentido de decir, bueno, pues yo no creo que alguien termine haciendo esto. Y luego igual lo vamos a validar, lo contrastamos con el mercado y vemos que efectivamente eso está funcionando. Entonces digas, oye, pues la manera de validarlo o de saber si eso es así o no es así es efectivamente contrastándolo con el mercado, con los potenciales usuarios, los potenciales clientes de esa solución de esa solución, de ese producto, de ese servicio, ¿no? Entonces, en este sentido, sería un poco y luego siguiendo un poco en esta línea, ¿qué maneras tenemos
O sea, una vez que hemos lanzado y definido las hipótesis, cuáles son las más importantes, que el hecho de que estén basadas en hechos y sin aplicar sesgo, iríamos ya un poco a cómo, ¿no? cómo validamos, ¿no? Cómo vemos que esas hipótesis efectivamente se cumplen o no se cumplen. Pues ahí hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos encuestas online, tenemos entrevistas personales con al final aquí identificaremos como potenciales usuarios de esa solución, o potenciales de esa solución en el sentido de que potenciales personas que pueden tener ese problema que hemos identificado. Y vamos a validar, porque al final, bueno, cuando hablamos de validación podemos hablar de validación de problema y validación de solución, ¿no? Entonces, enfocado en la validación del problema, pues plantearemos entrevistas con potenciales usuarios, ¿no? O potenciales personas que puedan tener ese problema. Aquí es muy importante no plantear, o sea, como decíamos antes, hablar de hechos. O sea, cuando planteamos preguntas en una entrevista o una encuesta, que eso esté basado en cosas que la gente ya ha hecho en sus acciones, no en lo que dicen, sino en lo que hacen. Porque normalmente, y que no sea incondicional. Porque normalmente, claro, si a alguien le planteamos, pues, ¿a usted le gustaría, ¿no? Que existiera esto? Pues evidentemente la gente te va a decir que sí. Otra cosa es si realmente usted estaría dispuesto a pagar por esta solución. Hombre, probablemente te dirá que sí. ¿Por qué? Porque no están en un estado mental, mental, mejor dicho, en el que están como en esa posición en la de decidir si lo compran o no lo compran, porque están hablando de algo hipotético, ¿no? Porque eso no existe todavía. Entonces, no es lo mismo que te hagan esta pregunta ahora o que te la hagan dentro de 12 meses con el producto delante. Porque igual si tienes el producto delante y dices, pues yo por esto, pues no, igual hace 12 meses te decía que sí que pagaría por ello, pero ahora lo veo, pero no veo que me merezca la pena, por ejemplo. Entonces dices, vale, entonces ahí, eso sería uno de los errores que tenemos que evitar en la fase de validación o la razón por la que hacemos validación, ¿no? Para que no nos pase luego eso, o no avancemos en el proyecto o no invirtamos recursos tanto materiales como de tiempo, y veamos que efectivamente eso no era el camino por el que teníamos que haber ido, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante que todo sea en base a hechos, ¿no? En plan de, pues en vez de preguntas de ¿usted estaría dispuesto a pagar por esto? Pues más bien tipo de cuando, vale, usted ha tenido este problema, ¿cuándo lo ha tenido? ¿Cómo lo ha tenido? ¿Qué ha hecho cuando lo ha tenido? Que es decir, es muy importante, sobre todo cuando alguien tiene un problema, si es que ha hecho algo por resolverlo. Si, por ejemplo, alguien os dice que tiene un problema, pero no ha hecho nada por resolverlo, ese problema le duele menos, o sea, le dolerá, pero igual no es un dolor muy fuerte o una necesidad muy fuerte por el cual está dispuesto a comprar un producto o un servicio para resolverlo, sino simplemente es decir, bueno, estamos buscando a esa persona y ese problema que diga, oye, vale, yo he tenido este problema y estoy tratando de solucionarlo, pero no encuentro nada en el mercado que dé respuesta a la necesidad que yo tengo, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, ahí ya sí que estaríamos como, ese es el tipo de información que nos interesa conseguir de las entrevistas o de las encuestas. Otra opción que podemos tener es lanzar una landing page, ¿no? Una página web en la que, de hecho, bueno, hay diferentes recursos hay diferentes vídeos incluso en YouTube, hay vídeos muy famosos de pues, emprendedores que muestran cómo, ¿no?, hicieron su proceso de validación, y que en vez de aquí en este caso estaríamos hablando de, pues por ejemplo, en cómo podríamos utilizar una landing page, ¿no? Pues el hecho de que pueda ser una landing page en la que la gente pueda apuntarse le podemos decir, mira, nosotros estamos trabajando en una solución para responder a este problema, déjanos tu correo electrónico, te avisamos cuando lancemos al mercado. Entonces, claro, en ese sentido, ahí podemos ver, si recibimos muchas peticiones o hay mucha gente que se registra a la espera de que luego les avisemos cuando eso esté disponible. Entonces, claro, también estamos validando que efectivamente hay un interés, es decir, efectivamente ese problema existe y que hay gente dispuesta a
a ponerle solución, incluso a pagar por esa solución, ¿no? Entonces, claro, ahí ya estamos viendo que podemos tener como brotes verdes, digamos, decir, vale, si hay interés por esto, luego evidentemente tenemos que confirmarlo con otro tipo, pues, con las encuestas, con las entrevistas o con algunas de las siguientes que vamos a ver, de las acciones que vamos a ver. Entonces ahí ya dirás, oye, pues ahí puede haber algo, ¿no? La tercera opción puede ser un mystery shopping. Esto es, vale, puede que estemos atajando un problema o tratando de atajar un problema que ya existe. O que vemos que se está tratando hay soluciones en el mercado, pero esas soluciones no están satisfaciendo esa necesidad como deberían. Entonces, lo que podemos hacer es investigar, pues, efectivamente cómo están funcionando esas soluciones y dentro de lo que ya se está haciendo, ver cómo se puede mejorar eso, ¿no? Porque, bueno, hay otra forma de lanzar, iba a decir de emprender o lanzar un proyecto, es fijándonos lo que es estudiando la cadena de valor de ese servicio o de ese producto, los diferentes agentes que están implicados, el ver y decir, vale, está ya algo, es un mercado ya establecido, pero puede haber dentro de esa cadena de valor espacios de oportunidad, de mejora, de procesos que se pueden optimizar porque ahora mismo son ineficientes. Bueno, ahí puede haber un montón de oportunidades en el que, sin necesidad de generar un nuevo mercado o generar una solución pionera para neutralizar problemas nuevos, en este sentido de buenos como que nuevos en el sentido de que no se están aplicando ninguna solución a ellos. También puede ser el hecho que os comentaba, ¿no? El hecho de identificar dentro de lo que ya se está haciendo, dentro de esa cadena de valor, pues espacios de oportunidad, porque igual hay procesos ineficientes o hay unos espacios dentro de esa cadena, hay unos agentes que están muy enfocados en un paso, pero tienen desatendido otro paso. Entonces, bueno, al final eso es un poco la cuestión, ¿no? Y después la última de las, a modo de ejemplo que ponía, era el social listening. Esto es, en redes sociales, pues eso, ver un poco con diferentes herramientas que se pueden utilizar hoy en día, el ver los usuarios en plan de, oye, pues de qué están hablando, qué les preocupa. Si vemos, por ejemplo, conversaciones de grupos pues ya sea en Facebook o, es decir, hay mucho material de a qué le está prestando la gente atención, ¿no? Entonces, normalmente, pues lo que genera esa conversación, ahí puede haber mucha información valiosa de comportamientos de los usuarios respecto a cuáles son sus preocupaciones, y de alguna de esas preocupaciones, pues también si está alineado con lo que venimos investigando nosotros, ¿no? Con nuestro proceso de creación o de generación de ideas para poner en marcha este proyecto, el hecho de si está alineado con lo que nosotros estamos trabajando, y si también también nos sirve como herramienta de confirmación respecto a los trabajos que venimos haciendo y al análisis PESTEL que hemos hecho y a las palancas de cambio que hemos identificado, etc. Un segundo, me voy a dar un poquito de agua. Y luego también es muy importante a la hora de, cuando estamos hablando de hipótesis, sobre todo de centrarnos en de nuestros potenciales clientes, aquellos que son los que ahí aparecen como los entusiastas, ¿no? Los que están dentro de la categoría de innovadores o de early adopters, ¿no? Los primeros adoptadores de un producto o de un servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son los que estas son las personas que más ganas y más ímpetu le van a poner a cosas nuevas que les podemos plantear, ¿no? Al final nosotros estamos como tratando de descubrir nuevas soluciones o nuevos problemas, problemas que existen pero que no están identificados, y soluciones novedosas. Entonces, bueno, normalmente, como suele actuar el mercado,
es como viene en esta imagen, ¿no? Por un lado tenemos innovadores y visionarios, ¿no? Los que, bueno, los que les gusta pues, cacharrear más, o esa gente que está más interesada por lo nuevo, lo novedoso, lo que es gente. ¿Por qué estos son los primeros a los que tenemos que acudir? Porque van a ser los que nos van a regalar su tiempo, ¿no? Entonces, estas personas son curiosos, entonces ellos van a dedicarle tiempo tanto a lo que estamos trabajando y lo van a hacer porque ellos quieren, ¿no? Pues un poco por amor al arte, por así decirlo. O sea, no nos van a pedir... No es como el resto dentro de lo que es esa curva de adopción de ese producto, de ese servicio, que están ya más en la zona de la mayoría, ¿no? Que esa gente ya pues lo que está buscando es un producto terminado, que les resuelva un problema, que vaya a una tienda online o que vaya a Google a buscar lo que sea, en plan, que es gente que busca y dice, bueno, yo quiero esto. Entonces, ¿qué opciones hay? Esta y esta, vale. De esta voy a elegir, de lo disponible, elijo una de ellas y procuro resolver mi problema de esta manera, ¿no? En cambio, los que están en la parte de la izquierda, innovadores, visionarios y demás, los entusiastas, estas personas, ellos nos van a dar mucha más información que cualquier otro individuo. O sea, si algo no le gusta, nos va a decir por qué no le gusta. Si incluso proactivamente nos van a dar pues incluso consejos, o que decir, es más una estrategia de ellos tiran de nosotros más que nosotros tiramos de ellos, ¿no? Entonces, al final, esas son las personas que ellos van a poner mucho ímpetu en esa parte, entonces nos van a dar mucha información para mejorar ¿no? Dentro de este proceso de identificación del problema y de generación de la solución, nos van a dar mucha información que nos va a venir muy bien para cortar esos plazos, ¿no? Y para, como decía en anteriores slides, para que también nos ayuden a atajar, que es decir, atajar en el sentido de a ganar tiempo, por el hecho de decir, como comentábamos antes, ¿no? De la misma forma que podemos ahorrarnos 12 meses de desarrollo de un producto porque estamos viendo que no va a generar el interés que nosotros creemos que va a generar, pues esa información nos la va a dar estas personas que están en el 15% de la población. Evidentemente aquí hay un trabajo de identificarlos, ¿no? Al final de ir pues a lo que decía antes, ¿no? A través del social listening se voy a grupos de Facebook en el que se habla, o grupos de Telegram o grupos de WhatsApp, o bueno, allá donde estén esas personas hablando de esas preocupaciones dentro de ese nicho al que nosotros estamos atacando, pues el encontrarlos y que nos provean de esa información. Y al final un poco es lo que venía diciendo, ¿no? Porque el proceso es un poco este. O sea, nosotros al final vamos a ir iterando, vamos a ir empezando a ver, bueno, pues primero haremos como un pequeño boceto, después ya empezaremos a darle forma hasta que ya tengamos un producto terminado. Entonces, bueno, un poco el proceso es este que os comentaba, ¿no? El ir en cada una de estas etapas con estas hipótesis, porque es un proceso circular. O sea, el hecho de generar, que es decir, si nosotros generamos ideas y vemos que esas ideas no están dando su fruto, o porque habrá algunas ideas que se nos queden en el diagrama de Ishikawa. Digo, cuando hablo de esto, en el sentido de si lo planteamos como un camino, ¿no? Habrá ideas que se nos queden muy al principio, en el sentido de que, oye, hemos visto que hemos lanzado un concepto y ni siquiera vemos que resuelva un problema. O hemos lanzado un concepto y evidentemente resuelve un problema y luego hemos visto que también tiene unas causas, pero luego hemos ido al análisis PESTEL y hemos visto que ahí donde podemos ejercer esa fuerza de cambio, o no tenemos espacio para ejercerla porque hay una legislación muy cerrada, entonces hay 4 o 5 competidores y esos son los que se reparten en el mercado y es muy complicado generar algo diferente. O vemos que la situación económica no es la adecuada para resolver este problema porque implica mucha inversión que va a ser complicada de conseguir, etc., ¿no? Entonces, al final ahí vamos a ir... es un proceso circular en el que, bueno, generaremos nuevas ideas, veremos si funcionan, veremos si se pueden validar, mejor dicho, más que si funcionan. Y un poco el proceso es este, ¿no? En plan de, bueno, desde boceto hasta producto final, pues pasando un poco, pues se va retroalimentando cada una de las fases hasta que se da un poco con la tecla.
Y aquí un poco la clave de todo esto es la velocidad, ¿no? En plan de ser muy rápido, pasar de una herramienta de un paso a otro para cuanto antes sepamos, oye, pues cuanto antes sepamos que no hay camino por donde estamos avanzando, pues el hecho de, oye, dar un paso atrás para tomar la opción adecuada o la que es más, digamos, fiable en el sentido de, o con la que más información contamos para ir adelante con ella, ¿no? Y bueno, esto sería un poco la parte teórica, en el sentido de, bueno, lo que es el proceso de esas 4 herramientas que hemos estado comentando. Pero bueno, como decía Peter Drucker, que es un famoso consultor de tecnología, de negocio y que tiene varios libros escritos al respecto, el emprendimiento no es ni ciencia ni arte, es práctica. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de estas herramientas que ya os decía que se pueden hacer con papel y boli o pizarra y rotulador. Vamos, esto no es en ese sentido son herramientas muy prácticas. Entonces vamos a ver un poco algún ejemplo un poco más en profundidad de cada una de ellas. Vale, bueno, entonces esto sería un poco esta que os he mostrado aquí a modo de ejemplo es una brújula de recorrido que es una herramienta que yo aprendí de una consultora que se llama Creative Labs y esto es un ejemplo que hice, a un equipo. De hecho, esto es un viaje que hice a Praga. Entonces, estuve haciendo unas sesiones allí de ideación. Entonces, este es un ejemplo de cómo luciría si hiciéramos con una pizarra y con un grupo de personas el cómo quedaría nuestra brújula de recorrido, pues sería algo así, ¿no? Entonces, como veis, al final aquí es un equipo de 3 personas en el que en cada uno de estos de las puntas pues anotamos lo que os decía antes, ¿no? Por un lado sus capacidades y conocimientos y por otro lado sus intereses y pasiones. Después, como seleccionamos como 3, una de cada uno de ellos, de cada uno de los integrantes de ese ejercicio. Y luego a partir de ahí se lanzan, una vez que hemos determinado, como vemos, ya pasando un poco más al ejemplo en sí. Esta será una recreación de lo que veis en la anterior diapositiva. Entonces, por ejemplo, tenemos un equipo que son 3 personas que se llaman Valeria, Jaime y Aitor, ¿no? Entonces, ahí vamos a anotar tanto sus conocimientos por un lado como sus pasiones por el otro. En este sentido, las pasiones las he puesto en rojo y los conocimientos en azul. Entonces, por ejemplo, ahí veis que ahí arriba, empezando desde arriba del todo, pues tenemos que, por ejemplo, Valeria, sus conocimientos, o ella donde se siente fuerte, es en producción audiovisual y en marketing digital. Y tenemos que Jaime, por ejemplo, es fuerte en operaciones, en gestión y en análisis de datos. Y que Aitor es fuerte en gestión de proyectos, en estrategia de negocio y marketing digital. Bueno, veis que los nombres los he cambiado un poco, los he puesto un poco aleatoriamente, porque la verdad que era un grupo muy internacional, entonces eran nombres bastante curiosos. Y luego, por el lado de pasiones, tendríamos eso, que en el lado izquierdo, Jaime, pasiones, navegar en barco, crianza de sus hijos. Aitor sería, deportes al aire libre y viajar. Aquí, por ejemplo, ahí veis que he puesto un asterisco, viajar, y identificado con hacer esta nueva tendencia de nómadas, ¿no? Que se conoce como nómadas digitales, ¿no? Esas personas que, como trabajan mayormente en remoto, pues ellos eligen dónde viven, en qué ciudades viven y ya que al final les da un poco igual dónde vivir, porque su trabajo es mayormente en remoto. Entonces, aquí es muy importante cuando estamos haciendo este ejercicio que todos estamos alineados. Esto es, o sea, si hablamos de viajar, ¿qué entendemos por viajar? O sea, no es lo mismo, porque quizá yo pueda entender viajar el hecho de ir a hacer turismo, y hay quien lo pueda entender, como el caso este que os comentaba, el ejemplo que poníamos de Aitor, que era, él lo entendía, le gustaba viajar, pero
en el sentido de yo conocer nuevas ciudades, o sea, instalarme en esas ciudades, trabajar allí o trabajar desde allí y conocer su cultura, sus costumbres, el relacionarse con las personas de esa ciudad, autóctonas, para eso, para conocer más la cultura y demás, ¿no? Entonces, claro, es muy importante cuando hacemos este ejercicio que todas las personas del equipo entiendan lo mismo por los conceptos que estamos apuntando en la brújula del recorrido, ¿no? Lo mismo nos sucede con Valeria cuando hablamos de sus pasiones, ¿no? Que dice, bueno, a ella le gusta la música. Y dices, vale, la música, pero ¿qué te gusta de la música? ¿Te gusta escucharla? ¿Te gusta crear música? ¿Te gusta escribir canciones? ¿Te gusta tocar la guitarra? Al final, no es lo mismo si... en este caso concreto era más crearla, ¿no? Pero claro, puede ser el hecho de escuchar música, ¿no? Entonces, claro, hay que definir muy bien los conceptos para que todos en este caso, pues Jaime, Valeria y Aitor estén de acuerdo en que, vale, cuando hablamos de viajar estamos hablando de esta nueva tendencia de nómadas digitales, o cuando estamos hablando de música, en el caso de Valeria, pues es el hecho de crear música y no tanto de escucharla o incluso algún tipo de música en concreto, ¿no? Porque igual alguien puede ser, no sé, podría ser el caso de que le gustara hacer letras de hip hop y sea lo único que le interesa la música y no la música en general, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que entiende cada uno por las cosas que estamos apuntando en la brújula de recorrido. Entonces, una vez que hemos definido esto, porque aquí hablaremos de las 2, 3 o una, 2, 3 por cada uno de estos espacios de conocimientos y pasiones de cada uno de los participantes, de las 2, 3 más importantes. No en plan de, bueno, me gusta hacer esto, no. Es como yo salgo de trabajar o salgo de clase y ¿a qué le dedicas? Pues las horas que tienes libre. Porque al final es una cosa que puede ayudar un poco a identificar esas pasiones realmente, ¿no? Porque es el tiempo, es a qué dedicamos el tiempo cuando no estamos o haciendo obligaciones, no digámoslo así, a qué le estamos dedicando el tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo. Entonces, probablemente eso se traduzca en nuestros intereses y en nuestras pasiones, ¿no? Y una vez que tenemos esto, lo que haríamos sería empezar a jugar en el sentido de, elegiríamos una característica por cada uno de los participantes y en el que, muy importante, tiene que estar implicado también tanto pasiones o intereses como conocimientos y capacidades. No podemos hacer, por ejemplo, coger 3 conocimientos o 3 pasiones, sino que tiene que haber pues una parte de conocimientos y 2 de pasiones, o 2 de conocimientos y 1 de pasiones, etc., ¿no? Entonces, siguiendo un poco con el ejemplo, pues aquí os saco los que están en mayúscula. Si tomáramos, por ejemplo, pues producción audiovisual de Valeria, Jaime, que le gusta la crianza de sus hijos, Aitor, que le gusta deportes al aire libre. Entonces cogeríamos producción audiovisual, crianza de sus hijos y deportes al aire libre. Y con esos 3 conceptos nos haríamos como una sesión de brainstorming de 1 minuto, de 3 minutos, bueno, eso en función de cómo vaya fluyendo y demás, pero bueno, más o menos, normalmente cuanto más cortas, más animan a los participantes a decir algo, porque dices, bueno, si solo tengo 1 minuto que decir, tengo que decir algo ya, ¿no? Entonces, al final aquí lo que se busca también es, aquí no estamos buscando grandes ideas, sino simplemente el hecho de decir, vale, si tengo 3 conceptos, entonces tengo que desarrollar una potencial solución. Da igual, ahora mismo no estamos pensando ni en lo factible, que si es posible hacerla, si es viable a nivel económico. No estamos pensando en nada, simplemente estamos lanzando conceptos y cuanto más, como en cualquier lluvia de ideas, cuanto más extravagante sea, mejor. Porque así es como va a surgir también lo diferente, lo innovador y demás, ¿no? Entonces, cuanto más, iba a decir random, ¿no? Cuanto más aleatorio sea todo, mucho más interesante porque
eso va a puede generar nuevas ideas, ¿no? No simplemente que nos quedemos ahí, sino que de esa saltemos a otra y que se vean retroalimentando una respecto a la otra, y eso nos vaya llevando a ese concepto con el que todos nos sentimos cómodos. Porque luego es lo que os decía. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos, yo qué sé, producción audiovisual, crianza de hijos y deportes al aire libre, pues esto sería lanzar ideas del tipo plataforma en el que los padres pueden subir los vídeos de sus hijos mientras hacen deportes de aventura, o sea, de estos de... o red social que permite subir, o plataforma educativa que, bueno, como veis, estoy haciendo un poco así a voleo ahora mismo, yo que sé, una plataforma educativa en el que los niños puedan, a esos deportes de aventura, de rafting y demás, pues puedan aprender a cómo hacerlos con seguridad. Y eso, claro, mediante vídeos, porque al final tienen que ver vídeos, ¿no? Tienen que ver vídeos de cómo se hace eso. Entonces, bueno, ahí entraría la producción audiovisual. Entonces, lanzaríamos ese tipo de ideas. Entonces, luego de esas, los participantes, pues Jaime, Héctor y Valeria, cuanto más, con aquellas que más se identifiquen, que más les gusten, que más se vean que los tres están cómodos con esa idea, serán las que luego pasarán ese filtro ahora con esto haríamos ya el diagrama de Ishikawa. Una vez que tengamos esos conceptos, entonces veremos, oye, esta plataforma, lo que decíamos, ¿no? Esta plataforma educativa para los niños que nos ponen vídeos de cómo habría que hacer, cómo se haría esta actividad de deporte al aire libre. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Resuelve algún problema? No tanto... ahí me voy a autocensurar, porque lo que tiene sentido o no tiene sentido ahora no es importante. O sea, ahora lo que es importante es ver si realmente hay un problema detrás de eso. Sí, que eso estaría resolviendo algo. Luego ya veremos más adelante, cuando estemos en la fase de validación de las hipótesis, si eso tiene o no sentido. Y lo que habría que hacer es que eso nos lo digan aquellos potenciales clientes de ese hipotético servicio. Y no nosotros, en plan de estar sesgados, como os decía antes, ¿no? Que ahora mismo, bueno, qué mejor ejemplo que este, en el que yo mismo me he puesto sesgos respecto a si esto tiene o no sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco lo que habría que hacer. Aquí esto se podría hacer con combinaciones las que queramos. Quiero decir, ahora hemos cogido producción audiovisual, crianza de hijos, deporte al aire libre, esas tres, pero puede ser que ahora hablemos de música con navegar en barco y ¿no? Música de Valeria, navegar en barco es la pasión de Jaime, y la gestión de proyectos, que es uno de los conocimientos en los que Aitor es fuerte. Pues bueno, al final ahí se pueden hacer todas las combinaciones que veamos. Incluso si vemos que los equipos se atascan con alguna combinación en concreto, pues siempre podemos meter algún elemento, o podemos inducirles a meter algún elemento, o incluso ya lo que es en la refriega de lanzar las ideas, ¿no? Si nos hemos dado, por ejemplo, 3 minutos para lanzar ideas, pues igual en el minuto 2 hemos definido estos 3 elementos y de repente metemos un elemento totalmente aleatorio, como, por ejemplo, metaverso o lo que sea. Dices, y todo esto, y en el metaverso. O sea, metemos algún elemento aleatorio para también romper el paso y esa dinámica que pueda haber en las lluvias de ideas, pues también, si vemos que está decayendo, pues el hecho de darle un impulso, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco como la primera parte. Entonces, de esos conceptos, que eso ya es también un trabajo que hagan los equipos, en el sentido de decir, ahora, mira, pues ahora de todas las que hemos sacado, de estas 40, 50 ideas, nos quedamos con las 3 o 4 que más nos gustan. Y lo que decíamos, ahora mismo no es importante ver cómo de viable es eso, porque probablemente esa solución que estamos planteando no sea la solución definitiva, sino que simplemente sea el primer paso de descubrimiento hacia la identificación del problema, y después hacia, si efectivamente hay ese problema, el plantear una solución. Entonces sería como, al final es un círculo virtuoso, ¿no? Porque dices, vale, hemos empezado por una solución que igual no. Normalmente esas primeras soluciones son simplemente, es como la chispa o el catalizador para ir a identificar ese problema y que ese problema nos dé realmente cuál va a ser luego la solución, ¿no? En el caso del diagrama de Ishikawa,
Bueno, aquí también, bueno, aquí podéis ver lo que os comentaba antes, ¿no? Arriba a la derecha de la pizarra, que hablamos de Problem Solution Fit, Market Opportunity, Founders Project Fit, ¿no? Que serían como esos 3 elementos que veíamos al inicio, ¿no? Que están como alineados, o que el encaje problema-solución forma parte de esos 3, ¿no? Del encaje problema-solución con la identificación de los promotores del proyecto y luego también respecto a la oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, un ejemplo de un diagrama de Ishikawa, este también, bueno, es un ejemplo real de un equipo que está acompañando de ideación. Y ahí ves, ¿no? Un poco lo que os decía antes, ¿no? Tenemos por un lado el concepto, ahora os lo explico, cuando hablamos del Colibit de los seguros a que nos estamos refiriendo, ahí tendríamos el concepto, luego tendríamos el problema, ¿no? Desconocimiento del seguro que contrato me obliga a pagar más, esto es que yo no conozca el seguro que estoy contratando, me provoca que pague más por el seguro de lo que debería. Ese es un planteamiento, que decir, ese es un problema. Y luego las causas, ¿no? Que ahora iremos viendo. Cuando hablo del Colibit de los seguros como concepto, como solución, ¿a qué me estoy refiriendo? Hay una compañía tecnológica que se llama Colibit, que lo que hace es te ofrece en vez de tú, o sea, tú te has comprado una casa, necesitas una hipoteca, ¿no? Entonces, en vez de tú ir a los bancos a que te den ofertas de, oye, pues me he comprado, me compro esta casa o me quiero comprar esta casa, vale, quiero contratar una hipoteca contigo, ¿qué condiciones me das? Entonces, en este caso es una plataforma tecnológica que lo que hace es que tú metes esas condiciones y la plataforma te devuelve las ofertas que están disponibles de los bancos para esas condiciones que tú has introducido, ¿no? Entonces, en vez de ir tú uno por uno a cada uno de los bancos a decirles, oye, hazme una oferta, la oferta te lo hacen, ellos vienen a ti. Entonces, bueno, sería un poco la propuesta de valor de esta plataforma, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Colibit de los seguros es que ellos están planteando un concepto similar, pero en el mundo del seguro, de la contratación de seguros. Ya sea responsabilidad, cualquier seguro de responsabilidad civil, seguro de hogar, del coche, etc., ¿no? Los diferentes seguros que hay en el mercado. De hecho, bueno, aquí aprovecho porque normalmente cuando hablamos de... Hay diferentes maneras de hacer una presentación de un proyecto, lo que se llama, ¿no?, hacer el pitch al final, y hay una que es el pitch de las 5 palabras. Entonces, bueno, normalmente cuando tienes que hacer el pitch de las 5 palabras de tu proyecto, lo que buscas es referencias, ¿no? Hay siguiendo el ejemplo que os comentaba, yo lo he puesto aquí como el Colibit de los seguros, que al final la cosa es, no sé si conocéis las películas Tiburón y Alien. Entonces, bueno, hay un ejemplo muy claro en el cine de esto, es como ¿qué es Alien? Pues Alien es tiburón en una nave espacial, ¿no? Entonces, bueno, al final es como, vale, con una referencia a otra cosa que ya existe, que es muy conocida, pues ya puedo vender mi producto, mi solución, ¿no? De manera muy rápida para que el que me está escuchando la identifique, ¿no? Entonces, en este caso, el concepto con el que este equipo se sentía cómodo era este que os decía, ¿no? El hecho de, oye, vamos a hacer como una subasta inversa de seguros para que la gente pues tenga más... en la que la gente pueda contratar el seguro en esa plataforma, ¿no? Entonces, claro, eso, el problema que estaban pues planteando o que identificaron era este que os decía, ¿no? En plan, yo como usuario, el desconocimiento que tengo del seguro que estoy contratando, y eso hace que no saber qué estoy contratando me obliga a pagar más, ¿no? Entonces, bueno, al final ahí definimos una serie de causas de, oye, ¿qué puede estar provocando eso, no? ¿Qué provoca que yo pues no tenga el conocimiento suficiente para saber qué seguro tengo que contratar? Pues ahí, bueno, estuvimos viendo las cosas que veíamos, ¿no? El tiempo que hay que dedicarle, pues al final es como veis, hay otra de ellas que es el lenguaje técnico, pero bueno, en el caso del tiempo, ¿no? Al final el tema de decir, oye, ¿cuánto tiempo dedicarle yo para contratar un seguro, ¿no? Al final, ¿cuánto tiempo tengo como usuario que dedicarle? Tiempo que normalmente igual no tengo, porque me tengo que estudiar muchas pólizas, porque tengo que ver cuáles son las pólizas que cubre cada póliza, etc., ¿no?
al final es tanto tiempo que, pues bueno, me llevaría tanto tiempo tener que, esto es como las condiciones, los términos y condiciones de las aplicaciones, ¿no? Me llevaría tanto tiempo conocerlas que al final, pues bueno, le voy a aceptar o le voy a comprar sin realmente haberme leído todo lo que tendría que haberme leído, ¿no? Otra de las causas que localizaron fue el lenguaje técnico. Esto es, como el lenguaje es tan técnico, pues claro, eso me impide conocer realmente qué estoy contratando, ¿no? Como cliente. O otras, como puedan ser, pues la poca capacidad de negociación, por el hecho de que ¿no? el mercado está muy establecido y el usuario no puede incidir en la póliza que está contratando, o el hecho de que haya cambios en la legislación que provoca que nuevos cambios provoca que haya que actualizarse y dices tú que son nuevos conocimientos que tengo que adquirir y para los cuales, pues evidentemente, si ya vengo lastrado porque no conozco los anteriores, tampoco voy a ver la ventaja de los nuevos, ¿no? Respecto a lo que ya se está haciendo. O como bueno, también veníamos otro día, sistema obsoleto de contratación, ¿no? Al final, el hecho de cómo está organizado el sistema o cómo es la cadena de valor a través de la cual como cliente me llega a mí el seguro, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco el ir desgranando todo esto, ir viendo esas causas y luego ya el siguiente paso sería ver un poco de estas causas cuáles podemos incidir nosotros como proyecto y como equipo. El hecho de que, por ejemplo, cambios de legislación. Cambios de legislación es complicado que nosotros podamos incidir porque estamos un poco a expensas de las leyes que se van aprobando. Entonces, ahí, si, por ejemplo, nosotros vemos que habría que cambiar una ley para que obligara al que comercializa seguros a hacerlo de otra manera, pues claro, evidentemente nosotros no tenemos esa capacidad de influir en esa... Ahí no podemos aplicar una palanca de cambio. Pero, por ejemplo, puede ser el hecho de, oye, pues podemos ponerlo, igual el lenguaje es muy técnico, pues igual se podría desarrollar alguna solución que hiciera más sencillo de comprender a bote pronto, una herramienta que, por ejemplo, pues alguna inteligencia artificial que se lea los seguros y nos diga cómo de sencillo es, ¿no? O que nos traduzca, nos haga esa traducción, esta interpretación de seguro persona, persona seguro, de, oye, pues realmente qué es lo que estoy contratando, ¿no? Y que incluso si eso es factible a nivel, por ejemplo, si eso fuera factible después de hacer un análisis PESTEL a nivel tecnológico, el hecho de decir, vale, ya estamos cambiando nuestra solución, porque realmente nuestra solución no sería la que estamos planteando aquí en este diagrama, sino que la solución iría encaminada, como hipótesis, que luego habría que validar. Pero bueno, al menos dices, bueno, si por ahí habría un camino, igual estaríamos validando nuestra solución estaremos creando una nueva solución distinta a la de donde viene este diagrama, ¿no? Por eso antes lo que os comentaba de decir, vale, hemos planteado un concepto que no necesariamente tiene por qué ser el definitivo, sino simplemente es un concepto sobre el que trabajar y que ir depurando, ¿no? Y esto sería un poco de este diagrama. Se pueden pues ir haciendo si traemos 2 o 3 ideas de la brújula de recorrido, las aplicamos aquí, al diagrama. A partir del diagrama, como os decía, ya introduciríamos el análisis PESTEL de esas fuerzas del entorno, ¿no? Económico, político, medioambiental, legal, etc., ¿no? De la misma forma que hemos hablado de esta del lenguaje técnico, pues podemos hablar de cualquiera de las otras 5 o de la legislación, ¿no? De las otras 3 restantes y ver un poco, y luego eso ya lo que hay a partir de eso, de ese análisis PESTEL y de identificar esas palancas de cambio donde nosotros podemos incidir, donde podríamos incidir, pasaríamos a hacer las hipótesis. Ahí lo que comentábamos antes, ¿no? Las hipótesis en el anterior bloque, de pues cómo hacerlas, qué hipótesis validar primero y luego qué medios tenemos para validar esas hipótesis. En una siguiente etapa, o sea, una vez que hayamos completado todo este proceso, porque este es un proceso iterativo, o sea, al final es un proceso en el que no se hace solo una vez, sino que, como os decía antes, vas haciéndolo con diferentes ideas y varias veces, hasta que vas como afinando
afinando pues lo que es toda la maquinaria, por así decirlo. Vamos, tampoco el hecho, bueno, este todo es un proceso de ir iterando, ¿no? De iteraciones hasta dar con un poco a llegar, si volviendo a lo que os comentaba al inicio de las fases de la empresa, pues cuando estemos ya, cuando haya un encaje de producto mercado y ya estemos en la fase de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, hasta que eso llegue, pues bueno, es un proceso que se va como repitiendo en el tiempo hasta ir afinando esa solución, ¿no? Que estamos generando. Para las siguientes etapas, para ya una vez que hemos visto que podemos tener un cliente potencial que puede estar interesado en una solución que le estamos planteando, pues ahí ya utilizaríamos otras herramientas como el mapa de empatía, que es un poco para ver un poco pues, qué ve, qué siente ese cliente potencial nuestro. El canvas del modelo de negocio, que eso ya es, bueno, pues ahí ya vemos en plan pues cuál es el problema que estamos resolviendo, la solución que estamos planteando, cuál es la propuesta de valor, cuál es el cliente al que se lo estamos vendiendo, cuál es mi estructura de costes, cuál es mi estructura de ingresos, etc., ¿no? Canvas de propuesta de valor, que también va un poco en la parte de validación para ver si mi solución efectivamente tiene una propuesta de valor para el cliente y cuál es esa propuesta de valor. O sea, es una herramienta que nos ayuda a ver, a comprobar que eso sea así. Y luego también Customer Journey, que es como se le llama el viaje del cliente, ¿no? En plan una vez que ya estamos desarrollando la solución, ver cómo está planteada la solución, o sea, cómo el cliente utiliza nuestra solución para ver qué elementos, si hay elementos que no funcionan bien, si hay alguna fricción en el proceso de uso de ese servicio, de ese producto. Entonces, hacer ese estudio para ver si alguno de esos pasos de experiencia de usuario pues se pueden mejorar de alguna manera, o se pueden optimizar, alguna es ineficiente, entonces hay que optimizarla. Entonces, bueno, pero estas son como herramientas para la siguiente fase. Al final, y son herramientas también que estas, bueno, las podéis encontrar en Google muy, muy rápidamente y son todas, bueno, súper sencillas de utilizar, de encontrar y de ver cómo, vamos, se explican solas, por así decirlo. Pues muy bien, esto sería un poco todo lo que tenía para vosotros y vosotras. No sé si veo por aquí que no había ninguna pregunta en el chat. No sé si Alicia está por ahí. Buenas, estoy por aquí. Pues nada, me gustaría... Ahora es el turno de la gente que está ahí conectada. Entonces me gustaría preguntarles si tienen alguna otra duda, si te querían hacer algún tipo de comentario. Así que como esto va con un poquito de delay, vamos a esperar a ver si alguien quiere interactuar un poquito, que nos vayan comentando y a ver cómo va. Entonces vamos a leer, os estamos leyendo por la plataforma. Veamos. Bueno, equipo, como veo que no hay dudas, de todos modos, si necesitáis podéis contactar a través de FP Innovación en el caso de que de última hora se os quede algo en el tintero y queráis contactar con Alex. Así que nada, despedir esta maravillosa tarde junto a Alex en Training Tools, de la mano de FP Innovación y Dualiza CaixaBank, y daros las gracias a todos los que habéis estado aquí hoy presentes. Muchas gracias, Alex. Gracias a vosotros. Hasta otra.